Joven, estaremos conversando con un joven escritor nicaragüense acerca de la literatura. Existe una generación de escritores, algunos han llamado los 2000, otros, bueno, la escritora nicaragüense Yoconda Belli también les dio un nombre, la generación del desasosiego. Pero ¿qué tienen en común los jóvenes nicaragüenses que están haciendo literatura, que están haciendo prosa, que están haciendo poesía? Vamos a conversar con un joven, él es Luis Báez, nicaragüense, tiene un libro titulado El patio de los murciélagos, y hoy se presentará en una charla un ciclo de charlas llamado Los 2000. Él es parte de este ciclo y en esta ocasión, este martes, es su turno. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Cintia, aquí en Primera Hora. Bueno, me gustaría que primero nos contes un poco sobre esta idea de agrupar a un número de jóvenes que están haciendo literatura en el país. Ok, me tomo el atrevimiento un poquito, ¿verdad? Porque la idea y la iniciativa no es mía, de Ulises Juárez Polanco, pues yo soy nada más un invitado a la sesión de hoy en la noche, a las 6:30 en el CESEN, Centro Cultural Español Nicaragüense. Y bueno, la idea surgió básicamente aprovechando razones cronológicas, ¿no? El fin de la primera década del 2000, en la que realmente hubo una producción bastante profusa de literatura nacional joven, emergente. Entonces creo, según lo entiendo, la idea es tratar de ubicar los elementos heterogéneos de esta generación y ver pues qué es lo que hay, si hay de hecho elementos comunes, ya sea estilísticos, ya sea formales, ya sea políticos, ya sea lo que sea, ¿verdad? Y sí, pues esto nace, el término que más se ha aceptado, pues el que ha sido más usual ha sido el acuñado por Yoconda Belli, ¿no? Generación del desasosiego, que básicamente se refiere a la generación de posguerra, post-revolución o fracaso revolucionario que creció durante los 90, durante todo el proceso no neoliberal, pues digamos, democratización que hubo en Nicaragua, con todo lo que eso conllevó y que empezaron a publicar en el 2000. Y ella acuña este término porque uno de los rasgos fundamentales que ella aprecia es bueno, ella dice que la juventud no tiene donde reclinar su cabeza, citando a Martínez Rivas, ¿verdad? Y es que pues la juventud no tiene nada que creer luego del fracaso revolucionario, luego de una guerra civil, ¿no? En los 80, luego de que ya, bueno, casi todas las ideologías han sido traicionadas, el escritor se ha replegado, hacia su interioridad, pues, y ha nacido toda una corriente interiorista, más que todo en la poesía. Eso básicamente es como se ha visto, pues, esto, ¿no? ¿Creen ustedes en la necesidad de que haya este tipo de agrupaciones? Es decir, a cada cierto tiempo han habido grupos que han destacado. ¿Ustedes creen que para destacar se necesite que haya como este tipo de unión gremial? Bueno, no, más bien más que una unión gremial, yo creo que esto, bueno, no sé, nadie está pensando en eso realmente ahorita. Realmente estamos viendo pues que sí hay una producción bien heterogénea, como te digo. Y bueno, bueno, yo en mi opinión personal no creo que haya realmente elementos formales como para crear un movimiento literario con rasgos comunes en esta generación. Sí hay una generación evidentemente, pues porque cronológicamente la hay, ¿verdad? Y bueno, y hay gente que está produciendo, y sí hay un corte estético que es común a todos, que es esta búsqueda del interiorismo, este desentendimiento del exterior, este desentendimiento político, este desencanto, digamos. ¿Una literatura más individualista quizá? Sí, eso, más individualista, más desligada de los problemas sociales, de nuestra realidad circundante, que fue lo que imperó además durante toda la mitad del siglo XX prácticamente en Nicaragua. Y bueno, y dicen que no tienen una posición política activa, digamos, pero yo creo que el simple hecho de ese repliegue hacia el interior, ese no querer saber nada del exterior, ya es una posición política por sí misma y muy fuerte además, y además literaria, porque prácticamente lo que aquí se derrumbó junto con los 80, o lo que derrumbó a la poesía junto con los 80 fue el exteriorismo. Entonces yo creo que es natural este regreso al interior, pero el problema es que no es muy consciente, creo, en muchos casos. Simplemente se ha desarrollado la poesía. Creo que uno de los casos que sí tenía mayor conciencia de todo este proceso y más lucidez en su poesía era Francisco Ruiz Judiel, por ejemplo, que yo creo que de esta generación sí es el que logra unificar todos los elementos o darle un sentido, ¿verdad?, a esta generación, pues con su obra, con también sus
unos cuantos ensayos que escribió, pues su carrera desgraciadamente no pudo ser muy larga. Lamentablemente. Háblanos un poco más de vos. Tenés una obra publicada, El patio de los murciélagos. ¿Te gusta la narrativa? ¿Te dedicas a hacer narración? ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Cuál es tu propuesta literaria? Bueno, mi estilo, digamos que es bien experimental aún. Yo siento que apenas estoy abandonando mi pubertad literaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues la verdad es una búsqueda que yo creo que además va a ser eterna. Uno nunca deja de buscar, y creo que cuando uno deja de buscar en la literatura, pues ya no tiene caso seguir, ¿no? Mi propuesta, o como veo yo la narrativa, pues básicamente hasta ahora, pues en esta etapa, al menos de mi obra, es una revisión, creo que es necesaria, de muchos procesos, de muchos íconos, símbolos e hitos de nuestra historia reciente, ¿no? Que realmente han sido ignorados, han sido puestos de lado o no querido ver, sobre todo por la literatura, y tiene mucho que ver con este proceso de la poesía, ¿no? Durante los últimos 30 años, o en los años 60 y 70 del siglo XX, en Latinoamérica y Nicaragua especialmente, la literatura se convirtió en la narrativa en un instrumento de lucha política. De ahí todo el realismo social, ¿no? Toda la literatura comprometida, pero principalmente en Nicaragua el testimonio, en fin, la narrativa por un fin político. Luego de los 80, ya la narrativa pierde ese tinte político, ¿verdad? Es parte del desplome general. Y se supone que empieza a haber una preocupación más estética en la narrativa que política, pues se empiezan a trabajar más las formas, se empieza a trabajar más la ficción que el testimonio, siempre incorporando rasgos del testimonio, pero creo que tampoco hay mucho avance en eso. Yo no siento que en los actuales narradores o los narradores, la generación que tenemos inmediatamente arriba, pues, esté aportando demasiado, ni de manera estética, la narrativa, mucho menos política. Cuando se reúnen para hacer este ciclo de charlas, ¿hablan ustedes de esto? ¿Cuáles son los desafíos de esta generación? ¿Cuál sería esa innovación, esa propuesta fresca que se supone que la juventud debe aportar? ¿Hablan de este tipo de cosas? No, realmente no. Como estas charlas es la primera vez que se está tratando de juntar a varios escritores, pero es más con un fin de presentar a los escritores, ¿no? Más que generar un diálogo. Lo bueno, sí, pues como te digo, lo que yo veo muy positivo de estos espacios es que a partir de esta plataforma de presentación y visualización de los escritores, ha surgido sí un debate, un diálogo, pero realmente no tan sustentado en quienes están produciendo literatura en Nicaragua, sino en autores nicaragüenses que están en el extranjero, con unos cuantos, pues, que realmente en Nicaragua creo que vemos la imperante necesidad de un diálogo crítico literario en esta generación, entre la misma generación y con las generaciones anteriores, claro, que no se ha hecho. Pues aquí ha habido una ruptura terrible, ¿no? Desde los 80, los 90, que tiene mucho que ver con nuestro sistema educativo, tiene mucho que ver con nuestro sistema, bueno, como consecuencia de nuestra terrible historia política reciente. Y bueno, esta indiferencia, sobre todo los escritores, al menos a mí me parece un poco frustrante e incomprensible, sobre todo porque, bueno, desgraciadamente sí, la literatura en Nicaragua se ha debilitado enormemente, tanto en espacios, como en calidad, como en lectores, como en espacios de formación, espacios de publicación, y el que no veamos precisamente que eso es resultado de un proceso histórico, político, reciente, y que no nos querramos poner a dialogar y a criticar ese proceso, pues a mí me parece un poco alarmante, sobre todo para gente que se supone está pensando y hablando la realidad de nuestro país, ¿no? Y a pesar de que también se cuenta con nuevas herramientas, y de eso también me gustaría preguntarte como joven, ustedes ahora pueden hacer uso del internet, de los blogs, de las redes sociales, para empezar a hacer, digamos, un movimiento un poco más expansionistas, ¿no? De esta manera los jóvenes pueden tener acceso a la literatura, ya no se puede poner de excusa, no tengo dinero para comprar un libro, cuando muchas veces el material está por ahí totalmente gratuito. Claro, sí, bueno, claro, es una enorme posibilidad, una enorme oportunidad que tenemos. Una plataforma enorme, pero al mismo tiempo se incrementa un poco la competencia, porque para los usuarios de internet en Nicaragua, que no son tantos, es un poco, bueno, está abrumada el internet de tantas cosas para los escritores. Sí, hay de todo, ¿verdad? Todo tipo de información. Y para la literatura nacional realmente es difícil competir, por ejemplo, con 9gag o con Facebook o con, pues, las cosas para que la gente normalmente acceda a internet, pero sí, de hecho sí, es un tremendo espacio que no se ha explotado, creo, tanto,
y sobre todo creo que las mayores posibilidades que ofrece son de contexto, de contacto, de diálogo entre escritores, de estar conectados, de estar en constante comunicación y sobre todo proyección regional e internacional de la literatura, que creo que es muy importante también, porque Nicaragua está también desligada de la literatura regional últimamente. Realmente Centroamérica pues es un movimiento literario bien similar al que hay en todos los países. Pues, de hecho la literatura centroamericana se estudia como una sola literatura. Y Nicaragua últimamente creo se ha aislado un poco. Estas nuevas generaciones, parte de lo mismo, ¿no? El mismo problema del ensimismamiento, pues está bien, está perfecto porque se está generando una ruptura con el modelo poético anterior, con el exteriorismo, si quieres. Pero al mismo tiempo el exteriorismo surgió como respuesta a un interiorismo en aquellas épocas, cuando Coronel Urtecho y Cardenal acuñaron el término, en los 30. Entonces estamos realmente en un círculo del que no se sale, que yo creo que sería momento de pensar críticamente una síntesis entre exteriorismo e interiorismo, que hasta el momento es difícil de conseguir, pero se podría seguir adelante. Bueno, un paso podría ser quizá que pues se presenten este tipo de oportunidades como este ciclo de charlas, en donde pues para empezar el público empieza a conocer lo que se está haciendo. Esto es mucho más optimista que pensar que no se está haciendo absolutamente nada. Sí hay talento, lo hay. Y lo importante es darlo a conocer. Para las personas interesadas en ver un poco más de tu trabajo, bueno, pueden encontrar el libro El patio de los murciélagos en Literato, me decías, también está en internet, pueden buscar revistasoma.net y también tenés un blog. Sí, lvasp.blogspot.com. Y la charla de hoy gratuita para todas las personas, es de entrada libre, llegan al Centro Cultural Español en Nicaragua. Esto es en Las Colinas. En Las Colinas, la primera entrada a Las Colinas, 7 cuadras hacia adentro de Las Colinas, más o menos. Perfecto. Y bueno, importante, van a estar revelando, bueno, además de una muestra de todos los autores recopilados en estas presentaciones, Los monos de San Telmo, un libro de Lisandro Chávez, ¿verdad? Una edición que yo creo que es la real razón por la que todo el mundo debería ir para tener ese libro. Bueno, gracias Luis, encantada de haberte tenido aquí en Voz Joven. Ojalá que esto sirva de ejemplo y que, bueno, todo lo que dijiste haya servido un poco para que reflexionen las personas que nos ven y que también quisieran ver que en Nicaragua haya un surgimiento y que la juventud realmente sea participante activa de la sociedad que se está forjando. Vamos a continuar con mucho más del programa. La cita hoy a las 6:30, ¿verdad? A las 6:30. Y van a estar haciendo las charlas cada 15 días. Cada martes de por menos, sí, cada 15 días. Martes. En el Centro Cultural de España en Nicaragua. Bueno, vamos a continuar con mucho más del programa.